Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec, precisamente con un tema del libro de los espíritus, que está en las leyes morales, la ley de sociedad, la necesidad de la vida social. Esta noche, pues, el portador de la palabra voy a ser yo, Abel Prasca Ortega. Ya tengo unos añitos dentro de la doctrina espírita de Cartagena. Actualmente soy presidente de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Miel de Amor. Y bueno, tenemos estas tareas tan bonitas, tanto virtuales como presenciales, de divulgación de la doctrina espírita. Como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación del pensamiento. Vamos a pedirle a nuestra hermana María del Socorro Agredo, de Palestina, Huila, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Buenas noches, María del Socorro. Adelante. Muy buenas noches. Entonces, en este momento, elevamos nuestro pensamiento y visualizamos a nuestro amado Maestro Jesús. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro hermano y amado Maestro Jesús, y a nuestros mentores espirituales por un día más, una noche más, por estar aquí reunidos por medio de esta tecnología que nos acerca unos a otros para estudiar estos bellos mensajes y aprender cada día más. Gracias, Padre Celestial, por todo cuanto nos has dado, Señor, por la vida, por la salud, por nuestras familias, por haber reencarnado en todo este lugar donde nos encontramos con todos los seres que necesitamos. Y en estos momentos que nos disponemos a escuchar esta maravillosa conferencia, pedimos a nuestros guías espirituales que nos amplíe ese entendimiento para captar todas estas maravillosas enseñanzas, y también al guía espiritual de nuestro conferencista de esta tarde, para que le dé un verbo fluido y así podernos entender mejor cada uno de nosotros. Que tu luz maravillosa nos ilumine y nos guíe a todos. Que así sea, Señor. Así sea. Muchas gracias, María del Socorro. Y bueno, iniciamos entonces este estudio de la necesidad de la vida social. Está en el libro de los espíritus. Ya sabemos que el libro de los espíritus fue codificado, organizado por Hipólito León de Nizar-Ribaey, Allan Kardec, porque los mismos espíritus se lo propusieron, se lo sugirieron, para no mezclar su vida como docente, como escritor, con esta nueva vida como investigador de las manifestaciones espirituales que se dieron en París y en muchos países del mundo en los años 1848 y siguientes. Entonces, la primera pregunta acerca de la necesidad de la vida social es la siguiente, la 766. Dice: ¿la vida social es una cosa natural? Respuesta de los espíritus superiores: por cierto que sí. Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano le ha concedido la palabra y todas las demás facultades necesarias a la vida de relación.
Entonces, Aristóteles decía que el ser humano era un ente politicón. ¿Qué significa eso? Un ser social. Y bueno, no porque Aristóteles lo diga, porque venimos de papá, de mamá, y ya somos tres. Ya somos tres personas que pertenecemos a esa llamada familia. Entonces, es un hecho que fuimos hechos para vivir en sociedad. De esa manera, en familia, pues conocemos, aprendemos, seguimos guías, seguimos modelos, repetimos. Entonces, y aquí la importancia de la palabra, ¿verdad? La palabra como medio de divulgación, de instrucción de unos para con otros. Y bueno, fíjense ustedes cómo es la naturaleza, el mundo, la vida de maravillosa, que aún las personas que no tienen palabra, que están imposibilitados de usar las palabras, utilizan otros medios de comunicación, como son el lenguaje de las señas, o en el caso de las personas invidentes, tienen el sistema braille. O sea, no hay manera de que el hombre se aísle de sus semejantes. Aún así, ha inventado, cuando hay ese tipo de situaciones, la mudez, la sordera o la invidencia, entonces ha inventado sistemas por los cuales pueden comunicarse. Entonces, la palabra es uno de estos medios, tal vez el más importante, de la comunicación entre los seres humanos. Bien, la necesidad de la vida social. La pregunta 767 dice así: ¿el aislamiento completo es contrario a la ley natural? Entonces, si acabamos de decir que la vida en sociedad es una ley, es una necesidad, entonces el aislamiento completo debería ser contrario, ¿cierto? Respuesta: sí, puesto que por instinto buscan los hombres la sociedad y deben todos colaborar en el progreso ayudándose mutuamente. Entonces, miren, por instinto. Y bueno, vemos, para hacer un poquito de comparación, porque ya vamos a ver que más adelante el destino de los hombres es diferente al destino de los animales, pero podemos hacer comparación. Y en los animales está el espíritu gregario, el espíritu de seguir al grupo, ¿sí? Eso mismo aparece, porque aquí nos hablan de instinto, eso mismo aparece en el ser humano. El ser humano aislado sufre más, aprende menos, ¿sí? Por eso, por instinto, estamos buscándonos unos a otros. Miremos las personas de la calle, ¿sí? Normalmente no están aislados. Las personas de la calle se buscan entre sí, hacen parche, como se dice vulgarmente, hacen parche, hacen grupo, hacen equipo, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Entonces hay un instinto de búsqueda del uno para con el otro que, pues, si se sabe capitalizar, es muy positivo para la sociedad. Entonces, sin esa búsqueda de unos con otros, no se pudiera dar el progreso. Porque vamos a ver más adelante que no tenemos facultades completas. No lo sabemos todo, no nos gusta todo, no somos buenos para todo. La pregunta 768. El hombre, al buscar la sociedad, ¿obedece tan solo a un sentimiento personal o hay en ese sentimiento un objetivo más general de la providencia? Respuesta que dan los espíritus superiores: el hombre debe progresar, solo no puede hacerlo porque no posee todas las facultades. Necesita el contacto
con los demás, en el aislamiento se embrutece y se marchita. Un poco lo que veíamos ahorita. Necesitamos el contacto de los demás, ¿sí? Y si estamos aislados, pues es más difícil ese progreso, es más lento ese progreso. Miren cómo en todas las épocas, en las escuelas, siempre el maestro se rodeaba de sus discípulos, ¿sí? Siempre, y ese es casi siempre el proyecto educativo, ¿no? Un tutor, un maestro, un guía que pueda enseñar, pueda transmitir las experiencias del grupo. Un líder en las empresas también, porque solos es muy complicado ese progreso, ese desarrollo, y continuamente debemos buscarnos unos a otros. Bueno, entonces aquí hay una nota de Allan Kardec en este apartado que se llama la necesidad de la vida social, que dice: ningún ser humano tiene facultades completas. Mediante la unión social, los hombres se complementan recíprocamente a fin de asegurarse su bienestar y progresar. De ahí que por necesitarse los unos a los otros estén hechos para vivir en sociedad y no aislados. Entonces, es por eso, porque no tenemos esas facultades completas, es porque lo que unos son buenos para una cosa, otros no son buenos para esa misma cosa. Lo que unos les gusta hacer una cosa, otros no les gusta hacer esa misma cosa. Y hay entonces complementos. Estamos cada uno de nosotros poniendo lo mejor de cada uno de nosotros para el bien de los demás. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ahí está la necesidad de la vida social. Hay otro apartado de este mismo capítulo de la ley de sociedad que dice: vida de aislamiento, voto de silencio. Son preguntas consecutivas a las anteriores. Lo que pasa es que Kardec siempre le gustaba titular cada uno de los, digamos, de los temas. Él, como pedagogo, para que las personas se situaran bien en cada tema, les colocaba un título, y en este le colocó vida de aislamiento, voto de silencio. Entonces hace la pregunta 769. Acordémonos que desde la más lejana antigüedad, las órdenes religiosas principalmente tienen este tema de la vida de aislamiento y los diferentes votos, como el de silencio. Ya habíamos hablado por allá de la palabra. Vamos a ver qué dice. 769. Se concibe que como principio general la vida en sociedad sea una cosa natural, pero como también están en la naturaleza todos los gustos, pregunta Kardec, ¿por qué habría de ser condenable el del aislamiento absoluto si algunos hombres encuentran satisfacción en él? ¿Qué responden los espíritus superiores? Satisfacción de egoístas, responden ellos. Hay asimismo individuos que se complacen en embriagarse. ¿Los apruebas? Le hace una contrapregunta estos espíritus sabios a Kardec. Dios no puede considerar grata una vida mediante la cual uno se condena a no ser útil a nadie. Entonces, eso es lo a destacar, digamos, en esta respuesta. Sí, aparentemente no hay nada malo en aislarse, no le estás haciendo daño a nadie, aparentemente, pero resulta que la encarnación nos fue dada con un objetivo útil. Aquí está. Y aislándonos no somos útiles ni para nosotros ni para los demás. Para nosotros no, porque nos privamos voluntariamente de la oportunidad de aprender de otras personas, y para los demás tampoco, porque no nos damos la oportunidad de ayudarle a otras personas, ser solidarios con otras personas
y por lo tanto también nuestras facultades, nuestra voluntad, nuestro emprendimiento se marchita al no poderlo ejercitar. Entonces, no está dentro de las leyes la vida de aislamiento absoluto, que se plantean ciertas corrientes, ciertas religiones, sino que nacimos, encarnamos para estar en contacto con los demás, para enseñar y para aprender de los demás, porque continuamente estamos enseñando y aprendiendo. ¿Ok? Bien. Otra pregunta, la 770. ¿Qué pensar de los hombres que viven en absoluta reclusión con el objetivo de sustraerse al contacto pernicioso del mundo? Entonces, ¿qué responden los espíritus superiores? Doble egoísmo. Entonces se aíslan para aislarse del mundo y para no contagiarse, podríamos decir, de los males del mundo. Entonces dicen los espíritus, doble egoísmo. Egoísmo por mí y egoísmo por el otro. ¿Sí? Egoísmo por mí, el no querer entrar en contacto con los demás, y el egoísmo por el otro, el no querer ayudar a las otras personas en algo, en cualquier cosa, un favor. Son tantas cosas, ¿verdad?, que podemos enseñarle a otras personas: el idioma, las artes, la manera de ganarse la vida, muchas cosas, un trabajo, el sustento, compartir lo poquito mucho que se tenga. Entonces no hay una razón de ser de esta reclusión absoluta que proclaman algunas doctrinas, algunas iglesias. Bueno, 770A. Pero si ese enclaustramiento tiene por finalidad una expiación, sigue cuestionando Kardec como para verle lógica al aislamiento. Dice, pero si ese enclaustramiento tiene por finalidad una expiación, al imponerse ellos una privación penosa, ¿no es meritorio su acto? Aparentemente, la persona que se aísla estaría imponiéndose ella misma un castigo, que si eso es meritorio. ¿Cuál es la respuesta? Hacer mayor bien que el mal que se haya hecho. He ahí la mejor de las expiaciones. Con su aislamiento, al evitar un mal, incurre en otro, puesto que pone en olvido la ley de amor y de caridad. Entonces, nosotros, la manera, decía Pedro en una de sus cartas, que el amor cubre multitud de pecados o borra multitud de pecados. Entonces, es la mejor de las expiaciones es hacer el bien. La mejor de la forma de purgar nuestros errores es haciendo el bien, no es aislándolo, sino al contrario, buscando a los demás y devolverle a la sociedad bien por aquel mal que hicimos en algún momento determinado. Entonces, otra vez, el aislamiento no es la solución, ¿sí? Se incurre en otro error, porque hay una ley que es la de amor y de caridad, que es la que nos obliga unos a otros. A veces hacemos el bien, ayudamos solamente a las personas directas de nuestra familia, que es algo muy bueno, ¿sí? Pero no debe ser exclusivo la ayuda, el amor, solamente para nuestros familiares, sino hay que cada vez más ampliar el círculo de los seres a los que nosotros les servimos, ayudamos en todo momento. Imagínense, si eso es así,
ahora con mucha más razón, aislarse aún de la familia de uno, y ni siquiera con la familia, que es un deber, servirlo, sino a la humanidad entera. Nos aislamos de la humanidad entera, entonces es un error y nos estamos condenando voluntariamente, nos condenamos a la improductividad, nos condenamos a la neutralidad. No hacemos el mal, pero tampoco hacemos el bien, ¿sí? Entonces, y resulta que hay un mal que resulta del bien que no se hace. Pudiendo hacer un bien, no se hace, eso también vamos a hacer, se nos va a tener en cuenta esto, lo que han llamado las religiones por omisión. Entonces, esto no ayuda en nada. Vamos a ver. La pregunta 771 que le hace Allan Kardec a los espíritus superiores es: ¿qué debemos pensar de aquellos otros que huyen del mundo para consagrarse al alivio de los desdichados? Entonces, aquí la respuesta es diferente. Esos se elevan al rebajarse. Tienen el doble mérito de colocarse por encima de los placeres materiales y hacer el bien por medio del cumplimiento de la ley del trabajo. Entonces, aquí por eso coloqué esta imagen de la Madre Teresa de Calcuta, que ella pues renunció a su vida personal para ocuparse de otras personas, ¿sí? Ella no ha huido del mundo porque ella realmente está trabajando por el mundo. Dentro de esas paredes, dentro de ese lugar donde ella trabaja, ella le sirve a los demás. Y así también podemos poner como ejemplo otros, incluso dentro del espiritismo, Chico Xavier, Vivaldo Pereira, que ellos decidieron no consagrarse a ninguna mujer y entregar su vida 100% a los demás. Entonces, es elevarse, no es rebajarse, es elevarse. Bueno, la frase dice, se elevan al rebajarse, o sea, se han despojado de todo placer material, pero para entregarlo a la humanidad. Entonces, es un doble mérito. Fíjense que en las demás decía, es un doble error o doble egoísmo. Y aquí dice, aquí es el doble mérito. Cuando tú te aíslas, cuando tú te recoges para servir a los demás, pues tienes un doble mérito, estás trabajando por los demás, te consagras a los demás. No piensas en ti, en cierta manera, ¿verdad? Sino que piensas en hacerle bien a los demás. Esa es la ley de amor y de caridad que estos hermanos cumplen. Y aquellos otros que buscan en el retiro del mundo la tranquilidad, que siguen ciertos trabajos, porque los que trabajan, los que se aíslan del mundo para trabajar por los demás, no solamente son los religiosos. Aquí por eso está la foto de este investigador que está descubriendo vacunas, descubriendo fórmulas, descubriendo medicinas para el bien de la humanidad. Ese no es el enclaustramiento absoluto del egoísta. No se aíslan de la sociedad puesto que trabajan por ella. Es decir, que no es condenable el aislamiento, sino solamente el que se hace por simple egoísmo, por aislarse, por no contagiarse, por no contaminarse, ¿sí? Solamente pensando en sí mismo. Pero cuando se está en estos estudios, en estas investigaciones, pues se trabaja por los demás. Se trabaja por los demás y tiene también un mérito grande. ¿Ok? Entonces, esto también es destacable. Bueno, hay otro que dice
La pregunta 772. ¿Qué pensar del voto de silencio que prescriben ciertas sectas desde la más remota antigüedad? ¿Sí? El voto de silencio, ¿qué pensar de este uso, de esta costumbre, de esta regla de algunas organizaciones religiosas, espirituales, el voto de silencio? Entonces dice la respuesta: preguntado más bien si el don de la palabra está en la naturaleza y por qué Dios lo ha concedido. Él condena el abuso y no el uso de las facultades que ha otorgado. Sin embargo, el silencio es útil porque en el silencio te recoges. Tu espíritu se torna más libre y puede entonces entrar en comunión con nosotros. Cuando dice con nosotros, está hablando de los espíritus. Pero el voto de silencio es una tontería. Sin duda alguna, los que conceptúan esas privaciones voluntarias como actos virtuosos tienen buena intención, pero se equivocan, porque no comprenden suficientemente las auténticas leyes de Dios. Entonces, fíjense que hablan de la palabra como un don, ¿sí? Y miren, esto no podemos considerarlo solamente de las cosas, de las sectas, de las corrientes religiosas antiguas. Yo tengo una persona conocida que ella está haciendo este voto de silencio y no lo está haciendo en un monasterio, no, ella voluntariamente se va para Canadá donde vive y ella deja de hablar por meses, ¿sí? Porque ella según ella, se está purificando, se está estudiando, está procurando progresar, está procurando evolucionar. Y aquí lo dice que el silencio es útil, pero que el voto de silencio es una tontería porque no se están cumpliendo con el buen uso de ese don de la palabra que debemos poner en práctica, debemos utilizar, debemos, por medio de la palabra, cuántas cosas buenas no se pueden hacer por medio de la palabra, y nosotros voluntariamente no nos estamos sirviendo de esa facultad de la palabra, de esa posibilidad de la palabra. Y bueno, si voluntariamente no utilizamos la palabra para el bien, posiblemente en una existencia futura vendremos ahí sí por obligación sin la palabra, porque no la supimos utilizar bien, ¿sí? Entonces, cuando nos abstenemos de utilizar alguna facultad para el bien, en una existencia posterior podríamos tener una limitante de esa facultad. Y también cuando lo usamos para el mal, también en una futura existencia podríamos tener una limitación en esa facultad, tanto para hacer el mal como para no usarla. Nuestras facultades vienen limitadas por el abuso en una futura existencia. Entonces tenemos que ser eso muy cuidadosos, ¿sí? Muy cuidadosos con el buen uso que debemos hacer de la palabra. La palabra está hecha para utilizarla bien. Nada de vulgaridades, nada de maledicencia, nada de chismes, nada de falsos testimonios, digamos así, o de denigrar al prójimo con nuestra palabra, ¿sí? Porque podemos venir en futuras existencias con limitaciones en ella. Entonces, sin embargo, quieren aquí los espíritus decir que puede que se tengan buenas intenciones, pero se equivocan las personas que han decretado esas reglas en esas órdenes que prescriben el voto de silencio. Aquí hay otra nota de Kardec. Dice,
El voto de silencio absoluto, así como el voto de aislamiento, privan al hombre de las relaciones sociales que pueden proporcionarle ocasiones de realizar el bien y cumplir la ley del progreso. Entonces nosotros voluntariamente estamos siendo inútiles para usar nuestra presencia y para usar nuestra palabra. Fíjense ustedes lo que nos habla Emmanuel en el libro A Camino de la Luz, que en plena Edad Media, cuando se necesitaba tanto de los servidores de Dios, era un periodo de oscuridad en la humanidad. Sin embargo, habían en las montañas de Europa 30.000 anacoretas, 30.000 personas que se aislaron voluntariamente con voto de silencio o con el aislamiento, encerrados, cuando pudieron adentrarse en la sociedad y transformar la sociedad, porque sabían de las escrituras, sabían de las enseñanzas de Jesús y no las divulgaron y no las aplicaron. Entonces eso es un aislamiento voluntario que tal vez, si eso no hubiera pasado, esos 30.000 servidores de Dios hubieran estado inmersos en la sociedad y tal vez ese periodo de oscurantismo no hubiera sido tan cruel, tan cruento para la humanidad. Entonces, por entender mal una enseñanza, por tratar de aislarse de los demás, pero cuando nos aislamos, no solamente que dejamos de hacer el bien, sino que podemos hacer mucho mal por nuestra ausencia, por nuestra omisión. Bueno, hay otra parte de este mismo estudio que se llama lazos, que tituló Kardec Lazos de Familia. Y aquí, en estos lazos de familia, hay una comparación con los animales. Entonces, la pregunta 773 dice, ¿por qué entre los animales los padres y los hijos no se reconocen más cuando estos últimos no tienen ya necesidad de cuidados? Es la pregunta que hace Kardec. La respuesta que dan los espíritus superiores es la siguiente. Los animales llevan una existencia material y no una vida moral. La ternura de la madre para con sus pequeños tienen por principio el instinto de conservación de los seres que dio a luz. Cuando esos seres pueden bastarse a sí mismos, la tarea de aquella ya ha sido cumplida y la naturaleza no le pide más. De ahí que los deje a fin de dedicarse a sus nuevas crías. Es decir, no podemos hacer iguales la misión de los animales y de los padres, de los cachorros, a la de los padres de los seres humanos. No es la misma. Como dice la respuesta, la misión de los animales es enteramente material, no es moral. En cambio, nosotros que somos padres, sabemos que nunca vamos a dejar de ser padres, así nuestros hijos ya estén grandes, vivan en otros lugares, estén organizados, pero moralmente, tanto nosotros deseamos seguir en contacto con ellos y ellos también necesitan seguir con los contactos con nosotros, sus padres. Entonces, el destino es diferente, ¿sí? Entonces, la naturaleza a los animales no les pide más. Sí, los animales son hermosos y en algunas cosas se parecen a los humanos, pero solamente son apariencias, ¿ok? Porque la naturaleza les marca unos límites a ellos. A los seres humanos son otros los fines, ¿sí? No son los mismos al de los animales. Vamos a ver qué dice la otra pregunta. Dice, hay personas, la 774, que del abandono que hacen de sus hijos los animales, deducen que en el hombre los lazos de familia son solo un resultado de las costumbres sociales y no una ley natural.
¿Qué debemos pensar de esto? Respuesta. El hombre tiene un destino diferente al de los animales. ¿Por qué pretender? Contrapreguntan los espíritus. ¿Por qué pretender siempre equiparar a aquel con estos? O sea, al hombre con los animales. En él hay algo más que necesidades físicas. Existe la necesidad del progreso. Los vínculos sociales son necesarios al progreso y los lazos de familia estrechan esos vínculos sociales. He aquí por qué los lazos familiares constituyen una ley de la naturaleza. Dios ha querido que los hombres aprendieran así a amarse como hermanos. Entonces, la familia es la célula principal de la sociedad. Y en la familia es que los espíritus reencarnamos, no solamente para que nuestros padres nos den un cuerpo, sino también para que nos den una enseñanza, una moral, un ejemplo, ¿sí? Esa es la gran responsabilidad de los padres para con sus hijos. Entonces, no es el mismo destino el de la familia humana que el de la familia animal. Ellos tienen que hacer, solamente se encargan de lo básico y los dejan libres. En el caso de los seres humanos, nunca termina ese seguimiento, ese nexo, porque hay una necesidad de progresar. Fíjense el dicho popular, aprendemos a valorar a nuestros padres cuando nosotros somos padres. Y también se recibe muchas veces, los hombres sabios piden el consejo de los mayores, piden el consejo de los mayores para aquellas situaciones que no son capaces por sí mismos de solucionar. Esto no lo tienen los animales, ¿sí? Pero nosotros sí, porque nosotros sabemos o nos debemos unos a los otros y aprendemos unos de los otros. Entonces, por eso la familia es tan importante y el hecho de mantener, de conservar, de proteger a las familias es un progreso para la humanidad entera. La familia es la célula principal del organismo social. Y si una célula está mal, el organismo se enferma. Entonces, esa es la importancia y la diferencia con los animales. ¿Cuál sería para la sociedad el resultado de la relajación de los lazos familiares? Respuesta de los espíritus superiores, un recrudecimiento del egoísmo. Claro, si los padres ya no consideran a sus hijos como esos seres que la providencia, que la divinidad, que la naturaleza, que Dios, como queramos llamarlo, nos entregó. Si los dejamos solos a nuestros hijos, si pensamos, no, ellos verán qué hacen. Ese es el ejemplo que le estamos dando y esa es la enseñanza que le estamos dando. Acordémonos que la educación es la que se da en el hogar, ¿sí? En lo que se da en la universidad, en los colegios, es instrucción. Entonces, esa es la educación que le estamos dando a nuestros hijos y así ellos también formarán a sus hijos. Si fueron egoístas con ellos, lo normal va a ser que ellos sean egoístas con sus hijos, salvo ciertos espíritus valerosos, elevados, progresistas, que no repiten las malas prácticas de sus padres para con ellos, sino que al contrario, si yo no tuve unos buenos padres, entonces yo voy a ser un buen padre, ¿sí? Eso se da en ciertos espíritus ya un poquito avanzados. El no repetir los malos tratos
las malas consideraciones. Lo normal es lo que dice aquí la respuesta. El relajamiento de los lazos familiares da un recrudecimiento del egoísmo, porque si yo no recibí un cariño, un afecto de mis padres, normalmente yo no lo voy a poder tampoco transmitir a mis hijos. Entonces, es una cadena lo que hagamos con nuestros padres, perdón, lo que hagamos con nuestros hijos, los hijos lo van a hacer con sus hijos también. Entonces, eso es algo bien importante. Bien, y para terminar, tenemos este comentario que hace el profesor José Herculano Pires, que es un autor espírita importante en Brasil, ¿sí? Que hace este comentario muy pertinente. Dice, Herbert Spencer, un autor, incluyó a la familia entre las instituciones que dan forma a la vida social. ¿Ok? Marx, hablando de Karl Marx, y Federico Engels, autores del materialismo dialéctico, por su parte, la conceptuaron como el primer grupo histórico, la familia. O sea, estos autores están dándole un valor importante a la familia. La primera forma de interacción humana. Augusto Comte, también el autor del positivismo, lo llamó a la familia la célula básica de la sociedad. Miren que estábamos hablando ahora de la célula, pero no sabíamos que era de Augusto Comte. Como la célula básica de la sociedad. Embrión y modelo de esa sociedad. De manera que la sociedad perfecta será aquella que funcione como una familia. Qué bonito este pensamiento, ¿verdad? La sociedad perfecta es aquella que funcione como una familia. Valoremos entonces la gran humanidad como una familia más extensa de nosotros mismos. Actualmente la sociología de la familia y la psicología social, bien así como las mismas escuelas de psicología del individuo, reconocen la importancia básica de la familia. Lo propio acontece en los estudios de psicología educacional y de la filosofía de la educación. John Dewey, en Democracia y Educación, subraya la importancia del hogar en la organización social y en la preparación de la vida social. Según se advertirá, la afirmación de los espíritus de que los lazos de familia estrechan los vínculos sociales, perdón. Los lazos de familia estrechan los vínculos sociales, es confirmada inclusive por los estudios materiales de la sociedad. Entonces, todos los autores señalan a la familia como la célula más importante de la sociedad, la célula más importante del tejido social, ¿sí? Y los espíritus lo habían dicho mucho antes de todos estos autores, ¿sí? Porque este libro, acordémonos que es de 1857, fue cuando se dio la primera edición del libro de los espíritus, donde se dice en esta respuesta de que los lazos de familia estrechan los vínculos sociales. Entonces, es una reflexión muy importante que nos trae esta sección de la ley de sociedad. Esta conferencia nos fue propuesta por hermano Esteban Londoño de Miami y hemos querido dejarla también aquí en Barranquilla Espiritual. Hemos querido también que quedara aquí porque en muchos grupos espíritas oramos por las familias, ¿sí? Pero es bueno entender el concepto de familia a nivel espiritual, a nivel espírita, cuál es toda la dimensión que tenemos los espíritas de la familia.
Entonces, y mirar que todos los autores, aún los materialistas, le dan una gran importancia a la familia. Entonces hay una unanimidad, hay una congruencia tanto de los estudiosos materialistas como de esta revelación espírita de la importancia de la familia en la evolución humana y que no se pueden relajar los lazos de la familia porque eso sería la destrucción de la sociedad. Si la célula de la sociedad está enferma, el organismo social se enferma también. Pero si la célula de la sociedad está sana, entonces también tendrá salud y será sana todo el organismo social. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su atención. Y si tienen un comentario que hacer, un aporte que hacer a este estudio, pues con mucho gusto, adelante, que le estaremos dando la palabra. ¿Alguna pregunta? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Sí, lo entendimos, muy bueno. Buenas noches, Toda la serie. querido amigo y hermanos de la doctrina mayor, de la doctrina espírita. Es maravilloso, pues estoy aquí en casa, ¿no? Con ropa cómoda porque acabo de, bueno, llegué hace como una hora de trabajo, pero muy bonita porque la familia, fíjate tú lo que dice Abel en su conferencia, que la familia es ese remanso donde se desarrolla ese ser humano. Y qué bien que cuando somos padres, cuando Dios nos da la oportunidad de ser padres, tenemos que comprender esa misión terrenal que Dios nos ha puesto. La de ser padres, las de guiar, las de, las de formar a ese nuevo ser humano. Es una responsabilidad. Por eso también todo esto va ligado a de pronto cuando se es padre, pero que, o se va a ser padre, pero que troncamos pretendemos troncar ese desarrollo de su humano y acudimos de pronto al aborto. Y allí lo que estamos es, digamos que adquiriendo más compromisos espirituales que no nos van a dejar avanzar o no nos van a dejar, digamos que cumplir esa misión y tratar de, sí, de resanar o de restaurar aquello que hemos hecho o en vidas pasadas con ese ser que ahora va a ser nuestro hijo o nuestra hija, como viene al mundo. Entonces yo lo entiendo también de esa manera y por eso pues quería hacer ese aporte. Muchas gracias. Gracias, Zenit. Sí, hemos mirado en muchos libros complementarios de la doctrina espírita, como los de Andrés Luis, a través del medium Chico Xavier, cómo esos hijos, esas hijas que forman hoy nuestra familia, pudieron ser seres que en el pasado no les hicimos todo el bien que pudimos hacerle. O huimos de nuestro deber de padres en vidas anteriores, o incluso pudimos haberle quitado la vida de una manera o de otra, y hoy en compensación el mundo espiritual nos ha dado la oportunidad de otra vez devolverles la vida material. Pero ya sabemos, como lo dijimos, y lo dijeron los espíritus en este estudio, que no solamente les vamos a dar la vida material, como los animales, que ellos le dan la vida material a sus cachorros. Nosotros tenemos que además darle la vida moral, así como lo dijiste tú muy bien, Zenit, la vida moral
porque es precisamente eso lo que le debemos. No es simplemente la vida material. Eso es una parte, indudablemente. Tiene su mérito el no haberlo abortado, tiene su mérito, pero no basta. Además, tenemos que darle la vida moral, es decir, los buenos ejemplos, la buena crianza, las correcciones en el momento adecuado, ¿sí? Y que si eso no lo logramos en esta existencia, como nos dice el Espíritu San Agustín en el Evangelio según el Espiritismo, si eso no lo logramos en esta existencia, pues lo podremos lograr en futuras existencias o en el mundo espiritual. Pero lo que Dios ha unido no lo separa ni la muerte, sino que permanece perenne. Y estamos destinados a que cada día se vaya ampliando nuestro círculo, el círculo de nuestros afectos. O sea, que nuestra familia moral sea cada día más grande, más extensa, hasta llegar a un punto como Jesús, que toda una humanidad, todo un planeta, pues eran considerados su familia y dar la vida por este tipo de sacrificios, por este tipo de siembras, este tipo de enseñanzas como la que él hizo aquí en la tierra. Entonces, bueno, si no es más, vamos a despedir la tarea con una oración.